Hoy estamos reunidos en una nueva capacitación de FAM. Hoy vamos a tener además la presencia del doctor Alejandro Acef, que en unos breves momentos él se va a referir al convenio que se ha firmado con FEJA respecto de esta actividad que hoy estamos realizando y que realmente a la luz del congreso que recientemente hemos hecho en Tucumán, que ha tenido más de 1.000 inscriptos, 1.180 inscriptos. Realmente eso por sí solo devela la importancia y realmente hasta la preocupación que tenemos desde los distintos lugares, de los poderes judiciales de todo el país, con el tema de la temática de la inteligencia artificial y por supuesto siempre preocupados los jueces en la correcta aplicación, en que podamos hacer un uso debido de esta herramienta y la verdad que realmente el tema por sí solo convoca porque la mayoría de nosotros no venimos desde la formación en inteligencia artificial. Esto un día nos sorprendió el expediente electrónico y no alcanzamos a salir de toda la innovación que significa el reemplazo de muchas herramientas, de muchos elementos que usábamos en los procesos normales. Ahora tenemos ya instalado, ya desde antes de ayer, por decir de algún modo, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, sin duda, todas las veces que hagamos alguna actividad de este tema va a despertar mucho interés. Y bueno, hoy vamos a tener la presencia de Marco Rossi. Yo voy a leer el currículum breve, breve resumen del currículum de Marco y después, antes de que empiece Marco, le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro para que se expida un poco respecto ahí se ha conectado la doctora Machi, para que se expida respecto de este convenio que hemos hecho con FAM. Eh, el currículum del doctor Marco Rossi es abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, especialista en Derecho Procesal Civil, posgrado en Metaverso, Gaming y Web 3.0, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Transformación Digital, coordinador de la revista de Derecho y Tecnología de Rubinsal Pulsoni, docente en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Tucumán e Informática Jurídica de San Pablo, coordinador del área de educación del Centro de Inteligencia Artificial Aplicada, director de la Comisión de Innovación de la Asociación de Magistrados Funcionarios Judiciales y es conferencista, escritor de libros, artículos sobre derecho y tecnología. Bueno, en breve lectura de lo que es este marco, lo invito, doctor Alejandro, entonces, a CEF, junto con después la doctora Machi Ruiz, para un poco contar respecto de esta de este nuevo convenio que hoy es la primera actividad que tenemos en la tarde. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, agradecer a la asociación por habernos abierto las puertas y, bueno, generar un vínculo amistoso de trabajo académico. Agradecer también a Marcela Ruiz por este vínculo y por el convenio marco, también a Hugo, que estuvimos intercambiando y armando también un poco la parte más por ahí operativa de toda la actividad esta académica. También a Marcos Rossi, que es un colega amigo y tiene un perfil que para estas actividades y estos temas académicos se puede sacar mucho jugo desde el punto de vista jurídico para poder darle herramientas a todos los abogados y abogadas que participan y que forman parte de la asociación como de la fundación. Nosotros desde la fundación de FEJA estamos ya hace tiempo discutiendo y llevando estos debates de la inteligencia artificial. Creemos que
que son temas que hoy en día todavía no tienen mucha regulación y son temas de debate que la sociedad nos está pidiendo también respuestas. Nosotros, como abogados, juristas y jueces, creemos que estos temas hay que debatirlo, hay que generar estos ambientes primero para formarnos, también para generar cuestiones jurídicas y cuestiones también que atañen a la incumbencia de los abogados. Nosotros de la Fundación queremos ser una usina de pensamiento, de debate y de consulta sobre estos temas. Por eso llevamos de lo académico estos espacios de formación. También sabiendo que las tecnologías hoy en día en esta era digital nos atraviesan a todos. Aquí yo tengo acá un teléfono celular que es una herramienta tecnológica que utilizamos para primero comunicarnos, pero también es tecnología y creemos que no podemos quedarnos afuera de estos debates y de estos temas que nos atraviesan a todos. Por eso, hoy pensaba, cuando estaba por iniciar la actividad, estos temas nuevos, nosotros tenemos que tomar la posta con sabiduría, con experiencia y también dedicándole tiempo para poder generar las herramientas que la sociedad hoy en día necesita en estos temas. Por eso agradecer de nuevo esta convocatoria, este vínculo amistoso que nos da este convenio marco, que es un primer paso para poder trabajar los próximos temas que seguramente vamos a ir desarrollando. Así que bueno, dejo en manos del expositor, que es el que sabe en estos temas, y bueno, y también de ustedes. Así que agradecerle de nuevo, muchas gracias por la convocatoria. Me Nachi, parece, si quiere, Maxi. claro, ya que se Sí, pudo dale, dale. incorporar. Sí. Sí, estoy con un problema de, bueno, en tiempos de tecnología, estoy con un problema en la computadora, pero bueno, quería conectarme un ratito, por supuesto celebrar la firma de un convenio. Nosotros intentamos, por lo menos desde la Federación Argentina de la Magistratura, relacionarnos, vincularnos con instituciones, con entidades en las que tengamos objetivos en comunes, podamos compartir algunos vínculos para generar actividades. Me parece que bueno, es el marco propicio. Hugo ha venido gestionando todo lo que era la firma del convenio. Te agradecemos mucho a vos, Alejandro. Pues, la verdad que no tenía no nos habíamos visto todavía, pero sí, celebrarlos, por supuesto que ponernos a disposición. Este es solamente el puntapié inicial. Creo que los abogados tienen un montón de desafíos, la judicatura, los jueces, las juezas, los magistrados. Y los funcionarios tenemos por nuestra parte también, las nuevas tecnologías han venido a interpelarnos, tenemos una serie de desafíos también, pero creo que en general todos formamos parte de la justicia, y la justicia desde los distintos roles que nosotros ocupamos en este momento está siendo totalmente interpelada por las nuevas tecnologías. Vos decías, tenemos un teléfono, en el teléfono tenemos prácticamente la vida, el resto de la vida está en la computadora más o menos. Eh, y la mayoría de nosotros, bueno, vos sos mucho más joven, Marquito más joven todavía, la mayoría de nosotros no sabemos mucho de tecnología, no sabemos ni cómo utilizarla, ni todo lo que se nos presenta, todos los riesgos que implica, pero creo que lo peor que podemos hacer es no abordarlos, no ponerlos desde las instituciones en agenda y con la firma de convenios, convenios que tienen que ver con la capacitación, convenios que tienen que ver con la formación. Creo que lo que intentamos hacer desde nuestra federación es también ponerlo en agenda. Así que bueno, esto ya lo hemos iniciado desde hace un tiempo.
vamos vinculándonos, te decía, con instituciones en las que compartamos objetivos y me parece que cuando uno mira lo que es capacitación, creo que es una cosa que nos une a todos los que estamos en este ámbito. Tenemos desde el lado de los abogados y desde el lado de la magistratura y de los poderes judiciales, tenemos un desafío ético y ese desafío ético y quiere decir o implica uno de ellos es que nosotros tenemos que estar permanentemente formados, permanentemente capacitados, capacitándonos aparte. Así que también deseo que este sea solo el puntapié inicial. Estamos a disposición desde la Federación para, para seguir trabajando, para seguir poniendo sobre la mesa algunos temas que nos parecen que son importantes. Venimos haciéndolo desde la FAM. Bueno, te pedimos que nos acompañes, que se sumen y que se sumen a las actividades que por supuesto son en beneficio de nuestros asociados, de nuestras asociadas. Y bueno, y hoy ya arrancamos con una actividad, lo que es mejor todavía. Me parece bueno, está bárbaro firmar convenios, pero lo más importante es que esos convenios se pongan en ejecución y que pasemos de la potencia al acto en minutos. Y esto es lo que intentamos hacer a través de nuestra capacitación. Le agradezco mucho, como siempre, a Hugo, que es de alguna manera el que se pone la camiseta y al hombro todo lo que es capacitaciones de FAM, a mi vice querida, a Gaby, que bueno, que está ahí haciendo el soporte como siempre, a Marquito, que es nuestro disertante del día de hoy, y por supuesto, estos espacios no son nada si nosotros no tenemos el acompañamiento de todos nuestros asociados y de nuestras asociadas, y es lo que pasa semana tras semana, jueves tras jueves y año tras año, desde que estamos al frente de esta federación. Los jueves son una cita infaltable, una cita en la que intentamos por lo menos llamar, traer a lo mejor que tenemos dentro de la Argentina y a lo mejor que tenemos también en el mundo. También hemos traído disertantes de otros países, pero fundamentalmente poner en valor todos los recursos que nosotros tenemos académicos, académicos y de formación que tenemos dentro de nuestros poderes judiciales. Marquito es uno de ellos. Así que bueno, muy agradecido a Alejandro, a la Fundación y a nuestros compañeros de FAM que siempre están ahí al pie del cañón haciendo el aguante y llevando adelante estas capacitaciones que en definitiva lo que intentan, teniendo en cuenta su carácter gratuito y demás, es que el conocimiento llegue en nuestro país federal de punta a punta. Así que muchas gracias, los dejo con los expertos, pero no quería dejar de comunicarme, estar un ratito aunque sea, para celebrar estos espacios. Que son espacios de intercambio y como digo, ya lo dije anteriormente, cuando hay instituciones que tienen objetivos en común, lo que tenemos que hacer es tender redes entre nosotros. Un abrazo grande y bueno, ahora que hable el que sabe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Qué mochila divina que me pones, Machi, gracias, el que sabe. Bueno, primero que nada, agradecerles este enorme espacio. Para mí es totalmente un privilegio compartir con toda esta persona, el doctor Zapetrino, que me ha escrito con muchísima energía y mucho entusiasmo. Machi, que siempre me apoya desde todo lo que hacemos. En este caso no tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero si Machi habla así de vos, estoy seguro, Gabriela, que debe ser un privilegio trabajar con vos. Y párrafo aparte, porque es de River, mi querido amigo Palasef, que es una persona que doy fe, tiene un trabajo social muy importante. Me gusta mucho el hecho de que no haga esta división de la gente de adentro y de afuera. Justamente creo que es una persona que muy razonable para el momento de buscar algo como herramienta tecnológica que es la justicia y la paz. Así que sin quitar más tiempo, agradecerle también que están conectados y tienen ganas de que sigamos generando esta comunidad que se está ampliando, que cada vez tiene más fuerza y que cada vez crece más. Impresionante lo que las personas están usando estas herramientas y lo que nos interpelan, a lo que nos apasiona esto, a seguir creciendo, ¿no? Con estos agradecimientos voy a compartir un poco la pantalla para dar una pequeña presentación. De todas maneras, me van diciendo cómo se comporta. No lean mi WhatsApp, no sean así. Ya hemos visto Eh, con quién te estaban mensajeando, eh, Marquito. ahora sí pueden ver. Que no pongan pausa, no pongan pausa ahí. Bien, ¿me pueden escuchar bien? Sí, la pantalla está bien. Bueno,
Me pareció un lindo desafío después del tremendo congreso de Tucumán, porque creo que si yo me tengo que llevar algo de eso, de todas las temáticas y de todas las personas con muchísimo contenido de lo que hablaron, es que todos tienen en común de que hay que utilizar inteligencia artificial, hay que incorporarla con ciertas pautas a la justicia y que la sociedad de alguna forma necesita que nosotros encaremos este tema, como decía el doctor Acef, en este caso, como decía la doctora Loparangó, como cómo traerlas desde el punto de vista, ¿no? Seguro que es lo que se espera de la justicia, pero he tratado de unir estas palabras también, ¿no? De una forma, de un anagrama, que es confianza en algoritmos de inteligencia artificial. Confiar es algo de las personas, no es algo de las máquinas, y los algoritmos es algo que tienen las personas y las máquinas, así que veamos qué tenemos en común, cómo podemos arraigar una idiosincrasia, porque creo que esto es un nuevo paradigma, no es solamente una herramienta, ¿no? A eso lo invito a que sigamos compartiendo. Es decir, que yo voy a tratar en el tiempito que tengo para que no aburrirlos tres ejes fundamentales que es confianza, algoritmo y justicia. Creo que todas sí o sí que se construyen juntas porque de alguna manera si nosotros derivamos al primer término, esta justicia que no era visible lo que nos generaba confianza hasta hace muy poquitito. Y digo visible porque era visible en ciertos aspectos y en otros no, ¿no? Pero para nosotros creo que era tangible, el papel sigue siendo una de las tecnologías más seguras con las que nosotros podemos traernos, pero evidentemente el camino que la justicia hoy no podía seguir ni debería seguir por cómo cambia la conducta es derecho, si tenemos acá los códigos en ese aspecto, pero vemos que esa conducta hoy en interferencia intersubjetiva es digital. Entonces, ¿cómo nosotros materializamos algo tan abstracto como es la justicia en un formato papel? Sabemos que no podemos. Entonces, para hacerlo más justo ese formato papel, nosotros hemos hecho la apuesta, porque confiar es eso, hacer una apuesta anticipada. Yo creo que la confianza no es una vez que veo el resultado. Seguramente cualquiera confía una vez que abajo hay un colchón y no me tiro al vacío. Yo creo que nosotros estamos en un momento donde es sumamente importante fortalecer la confianza. Y el hecho de que personas con tanto quizá con tanta credibilidad, como la hay en este caso, en estos paneles que han antecedido, y nos digan, che, estos temas son importantes para nosotros, tienen mucha experiencia, habiendo vivido muchísimos cambios para la sociedad. Entonces, que estas personas acompañen la apuesta con confianza de esto, a mí me da mucha más fortaleza para entender lo siguiente, porque si nosotros ya estamos confiando en que el camino va por acá, entiendo que lo demás va a ser seguro porque la confianza a nivel personal, lo mismo que la confianza a nivel judicial, porque la confianza a nivel judicial va en el segundo término, que tiene que ver específicamente con las condiciones de decisiones justas, ¿no? En ese aspecto, hoy sabemos que esto es intangible para nosotros, es decir, esa confianza donde la justicia era visible, hoy no es visible para nosotros. Hoy está atrás de algo que nosotros particularmente, como decía en este caso la doctora Ruiz, no es natural. O sea, el código informático no es natural a nosotros, pero sí habíamos aprendido mucho del papel, sí escribíamos bastante, los escritos sí eran a mano y todo lo que hacíamos antes era bajo ese paradigma que conocíamos muchísimo más. Sin embargo, pandemia en el medio, resultados, datos, relatos, nos hicieron confiar en este intangible. Y de alguna manera hoy todos confiamos. Hola a todos los Bueno, presentes en esta charla. Agradezco su presencia y su atención. acá lo tenía un poco a Lionel Messi hablando, porque también vamos a echarle un poquito del fondo de la cuestión. Y la idea es esto, empezar a construir confianza desde lo técnico, es decir, hasta dónde tenemos que conocer nosotros esta herramienta, pero sobre todo desde la justicia. Y saber que nosotros tenemos hoy una confianza paradigmática en muchísimos ceros y unos, que donde decimos, bueno, envío el escrito y sabemos que se envió un escrito, en donde consultamos un expediente con números y sabemos que se va a hacer el filtrado que antes hacía una persona y buscaba un expediente en un casillero. Y así podemos seguir y seguir con respecto a la confianza que nosotros hemos establecido en algoritmos. Atrás de esto hay también algoritmos que automatizan cosas. Si bien no es la IA generativa, que es lo que nos está interpelando a fondo ahora, nosotros ya confiamos en muchísimos algoritmos. Y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no importa de qué lado del mostrador nosotros estamos confiando en procesos algorítmicos que nos dan herramientas e información para tramitar causas de manera justa. ¿Y por qué digo de manera justa? Porque injusto antes era que el expediente no lo tengas a mano, injusto era antes que lo tengas que trabajar en etapa, el que hace la cédula lo tiene el expediente, mientras la jueza no lo puede ver porque antes lo tiene que ver. Y así podemos hablar que la propia naturaleza del papel traducía en injusticias para el trabajo interno y externo de la abogacía. Y hoy quizás ya para nosotros es pasado eso, o sea, nosotros no hay forma que no hayamos dicho, che, administremos los expedientes de otra manera, ¿no? Y ese primer paso es fundamental para lo que creo que ahora vamos a charlar. Y creo que, por ejemplo, me lo digo muy orgulloso, Tucumán en eso vuela,
Vuela tiene un primer paso dado muy importante con sistemas informáticos de primer nivel, con datos trabajados de una forma realmente impresionante, y eso nos permite que el relato de la justicia no sea solamente una intención subjetiva, sino bastante objetiva. En base a eso, creo que todo el país ha ido hacia lo mismo, ¿no? Subastas digitales, notificaciones electrónicas, medidas cautelares que de alguna manera se pueden trabajar de forma segura con un sistema informático así, intervenciones virtuales en distintos tipos de audiencia, etcétera, etcétera. Y acá es donde yo suscribo esta situación, una justicia algorítmica, donde con el doctor Ollana tuvimos la oportunidad de dar cierta metodología para redactar sentencias con inteligencia artificial. El último libro que escribimos que tiene que ver con el impacto legal de todo esto. Y lo que creo que ahora me interpela muchísimo más todavía es cómo nosotros vamos a aportar en esta época algorítmica lo que nos hace especiales. Es decir, en mi rol de juez, de jueza, de secretario, de persona que trabaja afuera o adentro de la justicia, cómo dentro de esta etapa nos sabemos que nosotros vamos a automatizar y sepan lo que va a pasar, no es que algo que haya que ser mago para saberlo, vamos a automatizar muchísimas tareas en las que nosotros antes éramos muy buenos quizá también, porque esto me va a permitir trabajar de otra forma. Y seguramente en la etapa de reemplazo y automatización lo primero va a ser reemplazar por personas que utilicen herramientas que permitan hacer más eficientes las tareas. Para eso, nosotros vamos a tener que seguir tres principios seguros, que es la trazabilidad, la integridad y la transparencia. No les suena de principios seguros de la justicia, ¿no? Y estos son los mismos principios seguros de la tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque la trazabilidad me permite a mí saber específicamente todo lo que va pasando para que algo llegue a un resultado. Vamos a hablar de eso en el algoritmo. La integridad me permite saber que quienes están involucrados en esto son las personas que deberían estar involucradas y que no van a sufrir otras modificaciones en eso. Y la transparencia es algo que es complejo de seguir en este nuevo mundo algorítmico donde nada es gratis, pero es algo que se puede conseguir al momento de mitigar muchos riesgos de una forma sistematizada e institucionalizada. Nuestro ojo humano tiene muchísimas limitaciones, por ejemplo, para saber si este tipo de imagen, y esto es un test de Turing, es decir, fue hecha con inteligencia artificial o no, si esta imagen fue hecha con inteligencia artificial o no. Y esa limitación a nosotros nos interpela muchísimo como tanto al justiciable como a quien está desde el lado de adentro o de afuera de la justicia. Porque hoy ya No fui llegamos a yo, esto, che. ¿no? Una voz en mi cabeza me obligó, ¿entendés? No fui yo. Esto, al igual que ustedes ya están acostumbrados a redactar prompt de texto, bueno, esto hoy usas Gemini, que utiliza Bio 3, le decís que hable con acento rioplatense, que ejecute cualquier escena que vos quieras que ejecute, das una muy buena intención de esto y tenés un video de 8 segundos muy bien maquetado, ¿no? Y de alguna manera ya no es solamente una imagen un poco pixelada, no, ya es una historia que se cuenta con voces que no existen, personas que están asociadas que no existen y lugares que tampoco. Entonces, ¿por qué creo que es importante esto? Porque la idea es trabajar el qué y el cómo. Y eso tiene que ver con cómo evoluciona Internet. Si nosotros sabemos cómo evoluciona Internet, sabemos que vamos a ir a un Internet que nos va a dar muchas bondades, nos va a dar lo mejor de lo que ya venimos viviendo, que son redes sociales, conectarnos a través de este tipo de plataformas, solicitar información en Internet, pero de una manera más inmersiva. Por eso tenemos esas gafas de realidad virtual en el Congreso, de una forma más inteligente, que es lo que interpela ahora, y de una forma más descentralizada. Pero esto, ¿qué genera? Más posibilidades. Hoy se ha democratizado el uso informático de Internet. Esto quiere decir que muchas personas hoy pueden codificar, trabajar de forma sistematizada, generar nuevas herramientas de trabajo de una manera muy sencilla. ¿Y esto qué implica? Nuevos conflictos que nosotros vamos a tener que tratar y de lo que nos vamos a tener que aprovechar en cuanto a las herramientas, ¿no? Para eso, saber que cuando la limón es grande, por supuesto que hasta el más santo desconfía y debería ser así. Y empezar a entender lo que nosotros como abogados tenemos que entender que y muchas veces lo hemos codificado y hemos empezado a tratar, por ejemplo, si algo era riesgoso o no, qué tipo de responsabilidad existe al respecto. Es decir, muchas cuestiones de fondo que nosotros ya tenemos que asumirlas. Sobre asumirlas esto vamos a empezar a experimentar. ¿Por qué? Porque esta herramienta no es solamente el resultado de muchas cosas que nosotros vamos a utilizar. Hoy esta herramienta va a ser la forma de que se ejerce la abogacía. Y la abogacía como obligación de medios, entendemos hoy que no va a poder ser ejercida de otra manera que no sea la más justa posible, utilizando las mejores herramientas disponibles. Y ahí es donde nosotros tenemos que interpretarnos si es ético mantenernos desactualizados. Nosotros hablamos mucho de la ética del uso de inteligencia artificial, pero primero está la abogacía, primero está la justicia. ¿Qué es ético hacia la justicia? Porque si ustedes me dirán, che, mira, esta herramienta nosotros consideramos que por la potencia que esto tiene, la falta de regulación, es una cosa riesgosa, bueno, la tratemos como una cosa riesgosa, pero la utilicemos. Totalmente, el fuego es riesgoso, por supuesto, y lo utilizamos en ciertos medios, de cierta forma, y para cumplir ciertas tareas. Si no somos pirómanos y si no, eso está regulado en un código penal. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lógica humana.
Lo que nosotros tenemos que ver ahora es particularmente lo que venimos haciendo hacia atrás y hacia dónde vamos hacia adelante. Muchas personas se contactan últimamente y me dicen, che, quiero usar inteligencia artificial. Y le pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el dolor que te aqueja para agarrar esta medicina? No me quiero quedar atrás. ¿Atrás de qué? Y es muy importante esto porque es lo que te va a permitir a vos saber si vas a incorporar esto en decisiones complejas o en decisiones simples. La forma en que vas a valorar documentación digital que puede ser haber sido incorporado o no con inteligencia artificial. La forma en que los nuevos principios procesales van a venir con respecto a trazabilidad, a supervisión humana, a avisos en el uso de inteligencia artificial, de cierta forma, si nosotros queremos peregrinar sobre ciertos cuidados de datos personales. Y sobre esto empiezo a hablar yo sobre compliance judicial. Nosotros hablamos sobre el cumplimiento normativo que nosotros tenemos que seguir. Muchos poderes judiciales han ido hacia normativas ISO, por ejemplo, en muchísimas oficinas. Están haciendo la trazabilidad de seguridad informática con ISO 27001, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, nosotros sabemos que esta herramienta hoy no la vamos a poder tapar con un dedo porque es el sol. Estamos seguros de eso. ¿Y qué estamos haciendo de forma sectorial, tanto colegios de abogados como poderes judiciales, más allá de las 1000 diplomaturas, 1000 cursos y 200 capacitaciones que podemos hacer, para traer esto, esta experiencia? Es decir, che, mira, esta persona lo está usando en relatoría de cierta forma, con cierta metodología y haciendo tal cosa. Bueno, mira, esta está automatizando primeros decretos. Che, mira, me ha pasado que en el colegio de mi hijo lo están usando para hacer estas imágenes. Todo eso a nosotros nos va a dar algo que estamos muy acostumbrados a hacer en el Poder Judicial, que es acordar. Nosotros acordar ciertas cuestiones nos va a permitir totalmente sacar un jugo a todo lo que nosotros hagamos acá y tomar decisiones con lo que viene haciendo un Poder Judicial, con datos y no con relatos. No es solamente algo que me resume algo, que me brinda un cuentito que está muy bueno, que me da ideas. Esto es algo, pero que optimizado realmente nos puede dar mucho más rápido de lo que pensamos una cierta imagen de la sociedad hacia lo que quizá queremos buscar, que es esa transparencia, esa eficiencia, son decisiones justas en tiempo oportuno. Y también pensemos alguna cosa, nosotros trabajamos con muchísima información, muchísimo procesamiento de datos, muchísimos hoy problemas que aquejan a la sociedad, problemas nuevos, que vamos a verlo un poquito ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo traigo hoy quizá con esta forma de pensar? No es solamente ver cómo vamos a usar ChatGPT para hacer sentencia y para trabajar de una forma más rápida. El pensamiento es mucho más profundo, porque como política pública judicial, adentro o afuera, es decir, colegio de abogados o poderes judiciales, ni hablar en políticas públicas del Ejecutivo, y tenemos que pensar qué impacto tiene esto en quien realmente es objeto de la justicia, que es la sociedad. El objeto de la justicia no es el juez, el objeto de la justicia no es el abogado de calle, es la sociedad. Entonces, ¿qué le damos nosotros a la sociedad como herramienta de que nosotros vamos a utilizar esto de tal forma y de que si alguien utiliza esto, nosotros lo vemos de tal manera? Eso me parece fundamental cuando nosotros hablamos de una nueva transparencia a la que estamos dando, a un nuevo principio de seguridad e higiene digital. ¿Qué herramienta estamos trabajando y de qué manera? Eso es fundamental, que es cualquier cosa que nosotros vamos a asegurar una correcta intermediación. O sea, nosotros hablamos de que la abogacía como obligación de medios y que el fin no justifica, ¿no? En este caso, tenemos que saber que el camino no puede ser cualquiera para llegar a una sentencia. Nosotros ya no hablamos incluso de un proceso garantista o no. Nosotros sabemos que esta herramienta no garantiza muchas cosas, sabemos ya con lo que jugamos. Ya nadie duda del uso de esta herramienta de alguna manera, sea magia o sea algoritmo. O sea, Apple te saca hace un par de días un paper diciendo esto no razona. Te lo explico cómo esto es matemática simple. Si esto nosotros decimos que no razona, ¿y cómo algo que no razona va a tomar una decisión judicial? Si sabemos que lo más importante para nosotros es tomar decisiones que sean trazables, explicables y razonables. O sea, lo tenemos en todos los códigos procesales al momento de establecer los motivos de una sentencia. ¿Qué arbitrariedad puede generar algo que justamente no razona? Entonces, conociéndolo un poquitito la herramienta técnica, ya nos da a nosotros una pauta de abogado de boda cómo lo vamos a utilizar. Para eso, tenemos muchísimas herramientas en el medio. O sea, no es el paradigma y el Fordismo ChatGPT, perfecto. ChatGPT me ha dado la oportunidad de comprender que existen herramientas que automatizan datos y generan cosas nuevas. Generative Pre-trained Transformed, ChatGPT. Pero, mira, hay muchos poderes judiciales que trabajan con la licencia de Copilot, es decir, de Microsoft. Bueno, ¿cómo integramos ese tipo de licencia a las tareas que nosotros tenemos? Porque también tiene Teams, que le va a permitir la traducción en tiempo real de la audiencia oral que están tomando. Y así podríamos nombrar herramientas que son generalistas, pero que aplicada con un cumplimiento normativo específico en los poderes judiciales los colegios de abogados puede ser tremenda. Ni hablar de Gemini, la nube más grande del mundo, que tienen herramientas enormes, no es solamente en sí Gemini, Notebook LM, como ver ahora.
Bueno, ¿y qué pasa con DeepSeek? La herramienta más barata en forma gratuita para armar un desarrollo propio en los poderes judiciales o en los colegios de abogados. Entonces, en algún momento vamos a hacer software factory, así como tener el sistema de investigación dependiente de Tucumán. Créanme que hoy es una muy buena inversión en la abogacía empezar a trabajar desarrollos propios que me den soluciones específicas. Estas son IA generalistas. Esto es Skype en su momento, que después fue Zoom y que a Zoom lo tuvimos que utilizar para tomar audiencia y para capacitarnos. Bueno, no era para eso inicialmente, era para otros tipos de cuestiones. Entonces, pensar en esto a nosotros nos va a decir, che, empecemos a utilizar IA generativa, pero con un objetivo a corto plazo que es alfabetizar, a mediano plazo que es sistematizar y a largo plazo que es desarrollar. Si nosotros lo vemos de esa forma, esto tiene un sentido y cobra un sentido de confiar para tomar decisiones como ahora se viene una nueva era. En esas nuevas decisiones, ya sabemos que justicia tardía no es justicia. Ya sabemos que tenemos herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar los cuellos de botella de una forma sistematizada con ciencia de datos. Es decir, todo lo que la parte privada podía darnos para vender, hoy nosotros tenemos ese posicionamiento y ese poder para traerlos a lo que nosotros tenemos que dictar. Son decisiones humanas para humanos. Ahora, esas decisiones humanas para humanos tienen muchísimas formas de brindarse utilizando este tipo de herramientas sistematizadas para que nosotros podamos mirar a la cara cuando haya que mirar a la cara. Y pensemos que una justicia cada vez mira menos a la cara por esto que está pasando ahora. Porque hoy tenemos nuevas capacidades, tenemos un sistema de administración, un tribunal es vacío, físicamente está vacío. Y pensemos en eso de dos maneras y para ir marcando un poco. Entiendo que la idea de esta charla también es abrir el paradigma de lo que podrá ser un congreso que es muy interesante en agosto en el Poder Judicial de San Luis, de Mendoza y de San Juan, si no me equivoco. En esto, yo creo que el uso de inteligencia artificial tenemos que analizarlo desde dos perspectivas, veamos cuál es más urgente para cada sector. El fondo y la forma. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial no es solamente lo que acabo de mencionar, sino ya algo que nos vienen trabajando democráticamente, que es un algoritmo. Entonces nosotros desde el uso de pedidos ya, Uber, Rappi, Globo, Spotify, Netflix, lo que sea, venimos trabajando el fondo de esto, pero lo venimos analizando desde el punto de vista del consumidor, un poco ahora desde la niñez, que viene este congreso, que se viene trabajando mucho más sobre tecnología, pero el fondo de la cuestión nos interpela muchísimo más a nosotros. ¿Por qué? Porque nunca se metió tanto con la forma. Pensemos que hoy le mostraba yo con este test de Turing la posibilidad sistemática y muy fácil de modificar cualquier tipo de documento electrónico con una sola oración. Necesito que esto se modifique de tal forma y tal otra. Sin mucho más que eso, le aseguro que es muy sencillo. ¿Cómo nosotros hoy vamos a asegurar un correcto acceso a la justicia para no agredir a cualquier proceso si la propia abogacía, el propio abogado a pie no sabe si está recibiendo una prueba que puede ser justamente creada con inteligencia artificial de cualquier medio? Entonces, ¿qué filtro nosotros vamos a dar al momento de recibir todo esto que está por recibir la justicia? Si ya nos vomitan un montón de fotografías, un montón de documentos que nosotros oportunamente vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora? ¿Es realmente quien alega un hecho lo tiene que probar? ¿Qué volatilidad tienen este tipo Ya eran volátiles los documentos electrónicos. ¿Qué volatilidad tienen los documentos electrónicos donde no estamos exigiendo a ningún tipo de empresa que permite la creación de estos documentos un metadato que permita realmente saber si esto es creado con inteligencia artificial? Entonces, le dejo el fondo de la cuestión y me voy un poco ahora a la forma, que a mí me interesa mucho en la justicia, ¿no? No. Bueno, vamos al Oh, fondo. oh, no. Esto es el fondo de lo que está sucediendo hoy. El 95% del uso de IA generativa es para la pornografía. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya nos cuesta pensar el tipo penal de una herramienta que de forma sintética en cuerpos que no existen pone en la cara de una persona para generar situaciones que generan mucho daño. Y ¿cómo resolvemos algo que no entendemos, ¿no? ¿Cómo alfabetizamos y generamos una política pública? Porque las sentencias también son ejemplificatorias. O sea, sale una sentencia de este tipo de proceso y ¿qué decimos a la sociedad? Pensemos ¿no? en el considerando número 23 del fallo de Negri que dice la Corte Suprema de Justicia, che, no vamos a hacer caso ahora, en este caso, al acceso a la información, pero ojo, porque se están utilizando algoritmos que no comprendemos cómo funcionan. Nuestra Corte lo dijo específicamente al momento de pronunciarse por última vez sobre esta causa. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar nosotros si ya estamos diciendo que no conocemos muy bien cómo funciona, ¿no? Ya sabíamos que esto pasa, inventa jurisprudencia, te permite asociar doctrina que no existe, y esto ya estaba mal antes, no culpemos a la herramienta.
sí culpemos a las personas que están utilizando la herramienta de una forma poco ética. La tecnología es tan buena o tan mala como la intención que haya por detrás. Y le aseguro que este tipo de tecnología es tan bueno y tan malo, es decir, tan inteligente o no tan inteligente como la persona que esté asociada atrás también. Vos sos bobo, esto va a ser más bobo, te lo aseguro, y vas a quedar mucho más bobo todavía. Para eso, el único concepto técnico que voy a dar hoy es esto. ¿Qué es inteligencia artificial entonces realmente? Si nosotros ya tenemos que acuñamos este término hace más de 75 años, en donde imagínense que si la inteligencia y nuestro cerebro, que es quien la produce, ya era algo poco explorado, imagínense en esa época. Y viene Apple a decirnos, no solamente esto no es inteligente, sino que tampoco razona, es matemática computacional. ¿Y esto qué le quiero decir? Hoy la informática, de la forma en que nosotros estamos viendo, es primero de matemáticos y segundo de quien realmente saben semiótica y saben el uso correcto de las palabras. ¿Y qué es eso si no es la abogacía? Porque lo primero no nos gustaba mucho, por eso hemos estudiado derecho. Y ahora le aseguro que el derecho se convierte en lo segundo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de la posibilidad de resolver conflictos a través de nuestra capacidad cerebral que son estimuladas por cuestiones externas, ¿no? Si nosotros queremos de forma artificial hacer eso, sí o sí lo tenemos que hacer a través de lo más, quizá por ahora, ¿no? Lo más seguro que hemos conseguido para procesar información, que son nuestros hardware computacionales. Y en base a eso, nosotros hemos empezado a trabajar soluciones que antes necesitamos y hacía nuestro cerebro. Comprendiendo un poco eso, está bueno pensar cómo funciona nuestro cerebro, cómo es nuestra inteligencia. Una vez más, si yo en este caso a ustedes le digo manzana y algunos pensarán en la manzana roja, otros en la manzana verde. Si yo le digo Apple, van a pensar, por ejemplo, en marca de celular. Y el marcador que tiene nuestra neurona es el mismo, es un concepto aislado a través de datos. Si vamos asociando un poquito eso, vamos a ver lo importante que es contextualizar esta herramienta o de forma manual o sistematizarla en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque correr una vuelta a la manzana no es lo mismo que la manzana idílica del Edén y no es lo mismo que la manzana que generó hoy uno de los cambios tecnológicos más importantes del mundo. Entonces, una vez más, sin quedarnos en todo el concepto que es la rama de la computación que permite a través de ciertos sistemas informáticos y algoritmos y procesamiento de lenguaje natural y datos generar estímulos. Bueno, no, no. No quedemos en que esto de alguna forma cumple un tipo de tarea que hace nuestro cerebro, que es asociar los datos que tenemos, producir información nueva sobre eso y tratar de resolver con probabilidad un conflicto. El dato va a ser hoy lo que nosotros vamos a tener que trabajar como Poder Judicial para esto. ¿Por qué? Hoy nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un desarrollo para la legislatura de Tucumán, haciendo un agente especializado en el digesto provincial de Tucumán, que va a explicar de una forma segura las leyes, una forma asociada para el ciudadano, pero la va a interrelacionar también. Y para eso nosotros necesitamos los datos de estas leyes muy, muy bien asociados. ¿Esto qué implica? Un poder judicial que comience a trabajar los datos para el uso de inteligencia artificial va a volar rapidísimo. No es solamente quien alfabetice en cómo va a promptear, en qué herramienta va a utilizar. Esto empieza de mucho antes. Y tiene que ver cómo ingresan los abogados, nuestra documentación, nuestra información, tiene que ver cómo lo procesa nuestro sistema informático, tiene que ver con cómo lo trabajamos en procesos orales y etcétera, etcétera, el dato. Todos estos modelos que nosotros trabajamos hay que enseñarle a través de esto porque así es como funciona nuestro cerebro. Asociando a través de redes neuronales artificiales, esto usa redes neuronales artificiales, nosotros tenemos naturales, datos. En base a eso, mi segundo concepto, si ya me hablo de confianza, es el algoritmo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos lo que yo le acabo de mencionar de forma amplia, ¿no? Que es inteligencia artificial, y nos vamos a inteligencia artificial generativa, vos tenés predictiva y la que genera. Predictiva ya la venimos pensando mucho en los poderes judiciales anteriormente. Automatizar primeros proveídos, medidas cautelares, cuestiones que sean más rápidas, ¿no? Y eso también de alguna forma lo llamamos inteligencia artificial de forma débil o más predictiva porque ves probabilidades de cosas, ¿no? Pero como la forma que lo vamos a ver ahora, es mucho más complejo esto que menciono acá, algo de ritmo, que es algoritmo, ¿no? Ese algoritmo no deja de ser un proceso, una secuencia lógica de pasos que producen un resultado. Esa secuencia lógica de pasos va a estar asociada a métodos de entrenamiento. Nosotros como abogados comprendiendo eso, esto vuela, absolutamente vuela. Porque hoy, por ejemplo, nuestra única ventana va a ser esto, el prompt, la instrucción, el estímulo. Nosotros podemos pensar que esto, a través de algo que nosotros hacemos mucho, asocia todo el tiempo probabilidades. De una forma muy, muy, quizá rudimentaria, puedo asegurarles que esto empieza a acercar las palabras más probables a lo que nosotros les introducimos. Entonces, probablemente si yo digo que la cena estuvo deliciosa porque yo he comido mucho, ¿cómo me voy a sentir ahora?
GPT tratando, ¿no? Este sujeto y predicado, tratando los verbos que esto está diciendo, che, probablemente esta persona no se sienta expediente. ¿Por qué? Porque materialmente no se puede sentir un expediente. Puede sentirse curioso, sí, pero no es tan probable como sentirse satisfecho si dice que come mucho. Entonces, pensando de esta forma, nosotros vamos a empezar a trabajar de otra manera, no importa si utilizamos ChatGPT, DeepSeek, que es la China y que funciona exactamente igual que acá, tiene la oportunidad de pensamiento profundo, de buscar en Internet, tiene exactamente todo lo mismo, no importa qué auto me suba, si yo entiendo la metodología. Y ahí me voy para darle espacio quizá a esta parte donde yo voy a hablar de la forma, hacia dónde tiene que mutar nuestro expediente. Nuestro expediente nos preocupa mucho que tenga acceso a la ciudadanía. La ciudadanía hoy para acceder al expediente tiene que tener internet, ¿no? Bueno, ¿qué limitaciones tiene hoy un expediente? Sigue con un lenguaje inentendible, sigue sin poder autoexplicarse y sigue sin un acompañamiento judicial. En un expediente está ahí y bueno, entra a leerlo. Eso es muy complejo para la sociedad realmente. Entonces, ¿qué bondades nos trae empezar a entender un expediente inteligente, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos mostrar Notebook LM, que es un tipo, ¿no? de programa asociado a la suite de Google que te permite de forma gratuita organizar, indexar y analizar información sin riesgo o casi con un riesgo nulo de alucinación. ¿Por qué? Porque acá únicamente le cargo, puede ser MP3, PDF, .doc, asociarlo a mi nube. El contrato electrónico, como hablar ahora respecto a los datos de esto, es bastante más seguro que muchísimos de caja negra que utilizamos como ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, etcétera. Y esto me permite a mí incluso trabajar de una forma sistematizada y asociada a los datos de un expediente. Porque si yo interrelacionara ahí la demanda con la contestación de demanda y preguntaría qué están haciendo mis abogados, esto me contestaría con un lenguaje natural muy probable. Che, tu abogado ha dicho esto acá y vos podrías ver qué está diciendo específicamente en ese escrito. ¿Qué quiere decir esto? Inteligencia artificial no es solamente para generar cosas creativas y unificar cosas probables. También es para indexar información de una forma más inteligente. Nosotros cotejamos argumentos constantes. Y esto es muy bueno pesando las palabras. Una afirmación, una negación, un verbo transitivo y un verbo extintivo. Y bueno, esto asocia muy bien todo eso. Volvamos a las bases de entender cómo funciona un sujeto y un predicado. Y otra cosa que tiene esto es que no necesitas promptear correctamente como quizá en otras IA para que esto no alucine, no tenga sesgo y no discrimine, no tenga problemas con la privacidad. Esto, preguntándole cosas muy básicas, como si tengo tiempo lo voy a mostrar, funciona muy bien. Entonces, como un primer paso, como un FODA de fortaleza, oportunidades, debilidad y amenaza, pensemos en herramientas que sirvan para una cuestión. Pensemos para qué puede servir esto de forma sistematizada y copiemos algo para hacerlo después para nuestro poder judicial, ¿no? Y ahí vamos a lo que hoy, lo único que podemos hacer nosotros con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Vos no sos mecánico, no sos ingeniero, no podés desarrollarlo específicamente propio, listo, no hay problema. Esta herramienta igual te va a servir. ¿De qué forma? Y bueno, trabajando muy bien tu puerta de entrada. ¿Qué quiere decir? No va a tener los mejores botines como podría tenerlo, no va a jugar sobre la mejor cancha, sobre el peor jugar, pero puede ser un jugadorazo igual. ¿Por qué? Porque va a entender que lo que dependa de vos lo tenés que hacer muy bien. Y acá, ¿qué depende de vos? Saber hablar. Hoy hablamos de quizá nuevos modelos. Che, ¿hay un solo modelo de prompt? Y no, no hay una metodología para hablar. Si esto emula muchas cosas del estímulo de nuestro cerebro, no hay una sola forma de comunicarnos, es muy contextual también. Pero jurídicamente sí hay una forma metodológicamente segura de seguirla, que es tratar la ingeniería de prompt con un contexto, con un objetivo, con instrucciones o una instrucción clara, empezar a utilizar muy bien la verbología sobre eso, dar la información sobre la que queremos que trabaje y limitar cómo es la salida de esa información. Entonces, si yo lo pongo, porque entiendo que no tengo mucho tiempo tampoco, en argumentos a esto, el contexto sería que yo soy relator de un juzgado del trabajo laboral en Tucumán, en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Asocié los 88 millones de datos de cualquier IA generativa a 20 millones de datos. ¿Por qué? Porque ya le di un lugar en la ciencia, un lugar en la ciencia, el derecho, un lugar específico geográfico y también de qué lado del mostrador. Entonces a esto ya no es que es derecho en Taiwán, ni tampoco el derecho civil o de familia acá, no. Esto va a trabajar sobre el contexto. El objetivo es el objetivo humano. ¿Qué querés hacer vos? El objetivo de la comunicación es eso, es saber antes qué quiero, qué resultado estoy buscando. Hola, estoy buscando que me salude esa persona. Si yo haría el subtítulo, ¿no? Ese que está contando, ¿qué estoy buscando? Bueno, en mi contexto era el que le dije recién. Mi objetivo, por ejemplo, sea redactar la resulta de un expediente. Y le vuelvo a aclarar si quieren, soy relator de un juego de trabajo y lo que estoy buscando es relacionar lo que dijeron las partes, trabajar
a necesidad las partes procesales de esto. Se le explico qué es una resulta si es necesario. ¿Y qué pasa? Recién voy a instruirlo. Di mi objetivo. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Que esto salga tan piola de tal forma, ¿verdad? De ahí, ¿cuál es mi instrucción? Che, mi instrucción va a ser determinar en oraciones afirmativas simples lo que dijo la parte actora, reemplazando la parte actora por trabajador, por señor Rodríguez y por tal cosa. Esto lo va a entender perfecto. Cuando hable la parte demandada, quiero hacerlo en tercera persona también, que reemplace la parte demandada por la empresa, por esto, perfecto. Y asociar en oraciones simples este tipo de cosas. Y ahí voy al input de información. ¿Qué debería contener en la resulta lo que dice la parte actora y lo que dice la demandada? Y probablemente es procesal. Y bueno, la fecha de ingreso, la jornada actualiza un artículo 55, por ejemplo, en tu Código Procesal Laboral. Le doy eso. Quiero que contenga esta información. ¿Para qué? Para que esto no alucine y busque el artículo tanto que dice que esto tiene que tener. Y te voy a decir más. El ejemplo es esta sentencia que te copio acá. En la resulta de esta sentencia quiero que se redacte igual, pero con estos datos. ¿Y qué es lo que sigue esto? ¿Cómo va a salir esa información? El output. Esto va a salir en 2 párrafos de 100 palabras para que cualquier persona del ámbito jurídico pueda entenderlo, pero específicamente dirigido a ciudadanos. Bueno, ahora, quiero que salga con un tipo de suspicacia en donde se entiende la vehemencia de no comprender la teoría de los actos propios. ¿Cómo crees que se diga esto? Eso es fundamental. Estamos de acuerdo que esto es muy seguro para investigar si nosotros dialogamos con fuentes que conocemos. No me voy a poner a hablar de física cuántica con algo que no entiendo, pero probablemente yo pueda investigar mucho sobre lo que quiero trabajar. Voy a poder procesar muchos datos más rápido de lo que lo hace mi cerebro, más preciso con respecto a lo que yo busco, pero también asociado al contexto en el que estoy haciéndolo. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque son muchos cerebros los que intervienen en la decisión de una o tres personas. ¿Cuántos cerebros piensan que pasan hasta que esto pasa al dicto de una sentencia definitiva? Bueno, se puede sistematizar idiosincrasia de cosas que es muy importante. Lo estamos haciendo con oficinas de gestión asociada. ¿Qué es esto? Si no es asociar el procesamiento de información. Clasificar y comparar, lo hacemos constantemente en el derecho, pero yo que busco en esto, que se entienda, no existe otra forma hoy que no sea la validación humana. Ninguna de las cosas que le estoy hablando hoy es un tipo de algoritmo que me permita decidir. Si yo les muestro ahora, por ejemplo, tengo abierto Gemini. Si yo le pregunto a Gemini que invente una historia de la familia Smith, donde el marido es acusado de asesinato, decidí si es culpable. No importa en qué inteligencia artificial yo haga esto. ¿Por qué? Porque mientras dejo que esto lo esté haciendo, me imagino que sí pueden verlo, ¿verdad? Bueno, me voy a DeepSeek, que hace lo mismo. Me voy a Perplexity, que hace lo mismo. Por supuesto que me voy a ChatGPT, que hace lo mismo. Veamos las decisiones. Es una historia inventada, ¿verdad? Va a ser muy largo porque no le pedí que termine. Mira, cambiarlo de una fiscalía. Perfecto. En algún momento, esto me va a decir si alguien es culpable o no. ¿Estás preparado para eso? Pero por supuesto que no. Sí, culpable acá el amigo Smith. Acá incluso le inventó engaño. Sí, va a ser muy creativo. Acá probablemente va a estar haciendo lo mismo. Fíjese que acá me llama la atención algo. Utilizaron a dos, la sombra. Se ve que algo tienen asociado a algún caso Smith que haya sido cargado en esto en su base de datos para poder así. Pero acá, imagínate, los sistemas dicen en las pruebas, en un juicio, un giro inesperado y un veredicto. Acá es declarado inocente. Bueno, queremos saber qué dice Elon Musk en 2 párrafos para que no sea tan largo. No importa si erro. ¿A qué quiero llegar a esto? O sea, no importa de qué lo haga, Toma no fue absuelto, no era culpable. Les puedo contar que quizás si el apellido era Quispe o si era Rodríguez, quizás era culpable. Les digo que cómo tiene esto asociado a los marcadores y es clasista, tiene, por supuesto, por cómo está hecho con muchísima información, que también lo es. ¿Y en esto qué quiero decir? Siempre cualquier cosa que nosotros hagamos y va a tener que tener una validación humana porque esto, nada de lo que está hecho acá, tiene que tomar una decisión porque no ha sido preparado ni entrenado para esto. Ha sido entrenado para preparar probabilidades de lo que quiere un usuario. Ahora, vos querés que yo tome una decisión 50 y 50 y voy a tomarla. Si vos no me has dado los parámetros para que yo pueda acompañar la decisión que vos estás tomando. Y para eso es muy importante conocer justamente una forma sistemática de instruir, una forma sistemática de controlar y una forma sistemática, por supuesto, después de tener ese repositorio para poder analizar todo lo demás, como siempre hicimos con búsqueda de jurisprudencia inteligente, etcétera. Si yo me voy a esto, es muy importante que veamos esto. Somos abogados y abogadas, términos y condiciones.
sea, nosotros podemos trabajar con muchísimas herramientas, pero como abogado y abogada, si hay algo que es ético que tenemos que tener en cuenta es, aquí nos estamos sometiendo utilizando la forma gratuita de esta herramienta. Bueno, si yo hago la versión paga, ¿qué pasa? Y si utilizo la versión plus, ¿qué pasa? Bueno, en base a eso, ¿por qué? Y porque les aseguro que hay herramientas que no van a querer utilizar en la versión gratuita para muchísimas cosas. En cambio, para otras no van a tener problema. Pueden gestionar los datos, sí, en cualquier IA van a entrar a la configuración y pueden activar si quieren mejorar el modelo o no. Ahora, ¿es infalible? No. Igual que no es infalible cualquier nube en la que nosotros alojemos cosas, les aseguro. Y muchas cosas hoy se valen de la nube. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo desconfiar de la gestión de datos? Y por lo menos, créanme, hasta la gestión de un documento electrónico, hasta un contrato. Y si no, después ejecutaremos, macho. Esto es así. Así vivimos. Nosotros vivimos en base a la confianza de las cosas que hacemos. Habitamos un edificio que no conocemos cómo se hizo, pero vino un profesional y me dijo, che, yo te aseguro que esto va a ser así y lo trabaja. Esto es así por ahora. Entonces, lo tomamos o lo dejamos. Ahora, sepamos a qué nos comprometemos o a qué se compromete el uso AI by user, ¿no? Es decir, el uso de inteligencia artificial por cada usuario. Ahora, si yo lo sistematizo por institución pública, por empresa, y el grito es distinto, ¿no? Porque, una vez más, acá no todo es código informático. Acá hay que pensar que hay muchísimas cuestiones legales que nosotros podemos tratar, hay muchísimos compliance normativos que nosotros podemos trabajar, y, si bien no le utilizo a mi ley, ¿no? Para que vomite el código informático, estas cuestiones hoy nos están sobrepasando. Estas nos están sobrepasando y tenemos que llegar a parar la pelota, pero de distintos sectores. No vayamos todos corriendo atrás de la pelota como juegan los chiquititos a cualquier deporte. Si ustedes ven a los chiquitos jugar fútbol, van todos atrás de la pelota. Y de a poquito después empiezan a entender que tener un arquero, una línea de defensa, se divierten los mediocampistas y los delanteros también. Todos quieren empezar a trabajar en estructuras. ¿Por qué? Porque casualmente el profesionalismo de esto es así. Esto también se trabaja en capas. ¿Qué quiero decirle? Y hay personas que van a tener que empezar a trabajar el uso de esto en incorporaciones procesales. Perfecto, vamos ahí. Vamos a trabajar ahora con la justicia penal. Che, ¿qué vamos a hacer con el uso de algoritmos al momento de vejaciones de cierto tipo de delito? Vamos al ámbito de la oralidad en civil y en penal. Bueno, che, ¿cómo vamos a trabajar con herramientas para esto? Es muy importante porque la experiencia es lo que nosotros nos va a dar hoy, cómo utilizar la herramienta y resolver esto que yo le digo. A ver, algoritmos, inteligencia artificial, justicia y confianza. Eso nos va a dar a nosotros pensar en macro qué justicia queremos construir. Hoy tenemos muchos ladrillos, realmente muchísimos ladrillos. Podemos jugar, y en el mejor sentido de la palabra, a construir un futuro ideal. Hoy la justicia puede ir con estas limitaciones, con todas las que tengan, al cumplimiento ideal. Y ustedes me dirán, che, pero acá todavía hay papel. Si no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver y esto es tan trascendental que lo entendas tanto para la formación de tu hijo como para el futuro de una nación. Si nosotros no entendemos cómo utilizar esto, y esto créanme que ya no es, bueno, habrá una persona que a mí me va a copiar la planilla de Excel y me la va a poner acá porque yo no sé hacerlo esto. No, porque esta herramienta la trabaja desde la persona que ha sido delegada constitucionalmente para tomar una decisión y tomar conocimiento de la causa, que es un juez, hasta todo para abajo, porque nosotros funcionamos bajo un sistema de delegación republicana. Hoy vamos a tener ciudadanos que trabajan con inteligencia artificial sus casos. ¿Qué exigencia vamos a tener sobre eso? Y hay que trabajarla, hay que empezar a estar preparados para utilizar lo mismo. Con eso, no quiero quitarles mucho tiempo, creo que ya he cumplido con el horario, pero sí decirles, creo que la confianza es una apuesta anticipada, la apuesta anticipada la hemos puesto, creo que generar estos espacios nos permiten simplificar de que sí, vamos hacia adelante con el uso de inteligencia artificial, no todo es inteligencia artificial generativa, no todo es código, en el medio hay personas y las personas para todo tienen que ser lo más importante. Bueno, para que trabajemos con confianza con algoritmos, para que trabajemos en un futuro de la justicia distinto y construyamos a través de estos espacios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente para esto? No esperemos. Si es verdad lo que dicen ahora, creo que lo dijo Pal, le encaremos esto, lo encaremos si es la oportunidad. Vos te duele algo y vas al médico. ¿Qué hemos hecho en pandemia cuando ni los médicos sabían qué hacer? Y por supuesto que hay una sociedad en crisis. Bueno, créanme que se va a venir una sociedad en crisis si nosotros como abogados, abogadas, juez y jueza no sabemos qué hacer con esta nueva era que se viene, a donde nosotros tenemos que aprovechar, analizar más que nunca la conducta, pero acompañarlas. Esta vez no la miremos de lejos, la acompañemos porque nos va a dar resultados y si no, nos va a permitir juzgarlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Marco, muy linda tu exposición. La verdad que yo soy res nullius, lo digo así. No he usado nunca, ¿no? Tengo amigas que tengo una amiga justo que está en una cámara contenciosa administrativa, por eso te quería preguntar,
y me dice, sí, dice, yo le di los datos, pero me resumió demasiado los hechos. Entonces no le sirvió para lo que ella quería hacer. Ahora, mi pregunta viene, si yo le tengo que dar para que me cargue, yo soy relator, como vos dijiste, soy relator de un juez del trabajo y quiero armar una sentencia. ¿Cómo se produce esto de darle los datos del expediente, del actor, del demandado, de la prueba? O sea, no entiendo nada, digamos, entonces por eso te hago la pregunta muy básica. ¿Cómo hago para darle esos elementos? Y si todas las herramientas que tenemos de las posibilidades son todas iguales o hay que recurrir a alguna que es mejor, porque yo sé que hay gente que busca cosas y dicen datos no ciertos, digamos. Eso, o leyes derogadas, evidentemente es porque alguien carga esa documentación, alguien proporciona esa información. Y si no está buena, vas a poner algo equivocado. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo le doy los elementos? ¿Cómo hago? Y para que también me sirva, y si hay lugares determinados a los que uno puede ir con más confianza a buscar la información, y si no es todo, si son pagos o no son pagos, no sé bien cómo, he oído nomás, pero no sé, por eso te pregunto, porque calculo que dentro de los oyentes debe haber varios de los que están presentes que nunca han participado de esto, y bueno, y para empezar bueno, a tener esa confianza que vos estás queriendo que tengamos con la inteligencia artificial, en definitiva, ¿no? No, por supuesto, me parece súper inteligente tu pregunta. No, no creo que tenga nada de tonto, sino al contrario, creo que es lo primero que hay que trabajar. Que vos hablas de cómo sistematizar y para qué sí, para qué no. Esto en particular no está preparado como un buscador. Entonces, probablemente esa búsqueda de información sea imprecisa porque esto asocia palabras y las trae. Hay veces que va a acertar en la asociación porque va a poder ser un poco más expreso, pero la idea es que vos tengas una metodología de trabajo. Me permito compartir para contestarte un poco esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, este notebook LM que te había comentado yo, mira, entra un expediente, para que vos veas, por ahí te decía, me decía vos, yo soy Res Nullius, dicen muchas personas, pero si te muestro cómo funciona esto, vos buscas notebook LM, mira, mira este y te voy a traer, porque créeme que este es el más fácil de utilizar. Buscas en Google, es seguro va a ser el primero que te aparece porque es de Google. Entras ahí y te va a aparecer, como acá yo ya tengo creado cuadernos, te va a aparecer un más. Vos pones crear cuaderno y de acá incorporás o documentación de tu nube, sitios web, videos de YouTube, texto que vos quieras, en archivo MP3, MP4, lo que sea, o lo subís desde acá. Acá y subís fuentes, fotos, audios, videos, etcétera, ¿verdad? Te muestro con algo que yo ya he armado para Claro. comentarte distintos pasos de la búsqueda de información que, Así entro al expediente que estoy haciendo, digamos. por ejemplo, que vos descargues las actuaciones, ¿verdad? ¿Viste? Bueno, Claro. trabajar con inteligencia artificial actuaciones de forma más segura, yo la recomiendo, por ejemplo, con esta herramienta. Entras, por ejemplo, a la causa donde Ajá. yo acá ya le cargué todo esto. Fíjate que está los Sí, alegatos, la prueba confesional. claro, claro, Esto de claro, acá claro. no está preparado, por ejemplo, para generar cosas que no existen en el expediente. Solo va a trabajar sobre estas fuentes que vos les Está des. bien. Otra cuestión. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo le pondré preguntar acá, ¿qué está controvertido en medida de amplio? Sin necesidad de Claro, preguntar tanto. Mira qué heavy es hablar sobre hechos controvertidos, ¿no? En el derecho. Mientras se va haciendo esto, te claro. muestro. Mira, acá dice descubrir, vos podés involucrar esto. Quiero información sobre despido indirecto en Argentina en época de pandemia. Así buscarías vos, por ejemplo, en Google, pero más tagueado. Acá vos apretás esto, enviar, y te va a buscar fuentes, igual que las que vos poner acá al costado, de una forma mucho más rápida de lo que vos podrías googlear, porque esto no taguea información. Fíjate, coronavirus, trabajo en negro y la provisión de despedir, Ujú. extinción del contrato. Vos podrías seleccionar eso, cualquiera de estas fuentes, y mandarla para acá, para trabajar incluso Claro. con más información. Y por ejemplo, acá, esto es lo que yo le pregunté, ¿qué está controvertido? Me dice, bueno, él alega que ha sido despedido. Fíjate que no utiliza decisiones. Fue despedido. No, no, no. Esta persona dice esto. ¿Por qué? Porque hace indexación de palabras. Y ves que tiene el unito ahí. Vos vas acá y te vas en donde Sí, dice. Acá está claro, tomando esto del alegato. Bueno, acá la demandada dice esto. ¿Por qué esta si es más segura? Porque esta te genera un repositorio que
no es analizado por Google, no se procesa información porque no utiliza la misma información con la que se entrena Gemini, sino que solo trabaja con información de acá. Y te voy a decir más, ¿no tenés ganas de escuchar el expediente? Bueno, agarra, por ejemplo, acá voy a agarrar la demanda únicamente, la selecciono y voy a pedir acá que me haga una conversación. Te hace un podcast de los archivos que están cargados acá. Y escucha. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la documentación de un conflicto laboral. Uno bastante enredado, la verdad. Sí, tenemos un caso entre un vigilante de seguridad, Alfredo Alberto Martínez, con muchos años en la empresa. Más de 16 años, ¿no? Eso es. Y su empresa, Seguridad. Sea, no es un audio, son personas sintéticas conversando en podcast. Y te voy a decir más, ahora te podés meter a hablar en el podcast vos también. O sea, y encima a esta información guardarla. Yo procesaría primero la información acá, como metodología de trabajo. Y recién, por ejemplo, si yo seleccioné acá, mira esta cuestión. Existen hechos que puedan ser incorporados por prueba informática. Mira, cuestiones que yo no usaría en GPT. ¿Por qué? Porque obviamente utilizaría cualquier tipo de base de información. Acá lo que voy a analizar es la informática y los hechos que yo seleccioné. Yo solamente le seleccioné acá la demanda. La verdad que no recuerdo el caso, si no ya te lo diría. Obviamente esto yo ya lo he leído, lo he trabajado para poder promptearlo de otra forma. Por eso, Claro, de resolver un poco tu pregunta. Sí, mira, hay claro, tomas fotográficas cuando habla de esto, hay comunicación por radio, hay antecedente disciplinario y un legajo. Bueno, empieza a hablar de qué hay y vos tomas la decisión claro, después de eso. Hay planilla de diagramación de descanso. Bueno, sobre esta situación, vos vas a tomar una claro, decisión. ¿Por qué? Porque va a copiar estas cuestiones que quizás podrás ver si se dijeron realmente o no se dijeron y va a trabajarla, incluso si querés de forma anonimizada. Fíjate que esto está haciendo la lectura de una foto, incluso, no del algo digitalizado. claro. Y con esto O sea recién que vas te puede a servir hasta para detectar pruebas que por ahí todo, vos pudiste no absolutamente todo, haberla doctora. visto, pero ella Totalmente. te lo... Imagínate que si vos pones los audios de los testigos, podés conversar con lo que dijo un testigo. O sea, Ay, no, una por pos- Dios, qué es realmente increíble, una posibilidad que queremos de maravilloso. forma rápida, Sí, pero imagínate sistematizar esto para después sí utilizar una buena ingeniería de prompt, porque como decís, claro, che, ¿cómo hago una sentencia? Es una tarea compleja, entonces tenés que dividirla en micro tareas. Igual que hacer una demanda, esto no te va a largar una sentencia definitiva con un prompt. Esto tenés que ir trabajándolo porque hay un contexto y una idiosincrasia de forma de trabajar. Así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a claro, trabajar en parte de las tareas complejas también. Entonces, ¿cómo hay que trabajarlo así? Ahora, resumir un texto, bueno, pero no es lo mismo resumir un texto que establecer las ideas principales. Resumirlo en cuántos párrafos, en qué sentido, qué quiero claro. resumir. Además, otra de las cosas, otra de las dificultades que tenemos, digamos, los jueces son, con toda la informatización, todo lo tenés que mirar desde la pantalla. Tal Nosotros cual. trabajamos muchos años con el soporte papel. Yo era dar vuelta a papeles, entonces yo lo tenía acá, lo tenía allá. Yo ahora lo tengo todo en la computadora, entonces entro y salgo, miro. Entonces, si yo tengo un ayudante que me señala las cosas, digamos, que no puedo dejar de ver en el análisis del caso, es de una enorme utilidad. Yo no pretendo que me haga haga la decisión, pero digo, sí, esa ayuda, digamos, que es extraordinario, digamos. Una Imagínate si encima le cosa, entrenas para eso. ¿Me entendés? O sea, claro, y encima trabajás con herramientas más específicas para eso, por cabecita, es decir, porque decir, che, esto para este de juzgado, sí, para este tipo de decisiones. Y sí, además, por ejemplo, como nosotros tenemos una base de jurisprudencia, nosotros hemos descargado y hemos scrapeado es todo lo que dice la Cámara Laboral, por ejemplo, para empezar a trabajar sobre decisiones propias y empezar a compararlas. Entonces voy a decir, che, ¿cómo busco hoy información yo? Y ya busco de forma inteligente, porque ya tengo la oportunidad de indexar información de manera mucho más creíble e inteligente. fantástico. Bueno, muchas Bueno, gracias. quería aportar, en realidad, bueno, ya nos tiene acostumbrado Marco con su claridad en la exposición y como decía Gabriela, es todo nuevo y todos los días uno va tratando de aprender un poco. Hemos ido recibiendo distintos saludos de distintos puntos del país, lo que demuestra claramente el espacio federal de la Federación Argentina. Y había una pregunta, Marco, Andrés Valenzuela, con respecto a las páginas que vos mostraste en la exposición, si eran para el acceso a inteligencia artificial. Entiendo que sí.
Sí, he mostrado algunas, por ejemplo, les cuento, a ver, mostré el GPT, Gemini, que es de Google, Grok, que es de Twitter, es de X, es de Elon Musk, que tiene menos restricciones, muchas cuestiones así, para muchas veces a personas que trabajan en familia o penal les sirve, porque esto cuando a veces asocia homicidio, violación o niños, esto se bloquea. Entonces hay veces que hay cosas que hay que trabajar en una IA y en otra. Y bueno, sí, en realidad todas esas están a disposición. Creo que algo muy importante que hay que trabajar en el ABC de esto, que es utilizar herramientas que sean las de servidor de origen. Es decir, ChatGPT es de OpenAI. Bueno, me creo un usuario ahí. Porque hoy, si vos pones GPT, por ejemplo, las primeras 5 que te aparezcan probablemente no sean esas. Sean chat PTG, por ejemplo, no sé, va a ser muy parecido. Y eso ahí corres mucho riesgo de que te roben datos, va a utilizar la mitad del procesamiento de lo que tenés y realmente no te va a servir trabajarlo de forma sistematizada. Entonces, lo primero, aunque parezca obvio, es esa pregunta que es trabajar sobre servidores oficiales. Ujú. Bien. Marco, y también Pedro Daniel Cagna consulta si la inteligencia artificial debe ser regulada y con qué alcance. Bueno, qué buena pregunta. Los saludo primero al doctor Caña, con quien trabajamos ahora el 24 ahí en Tucumán, un pequeño workshop inicial para redactar sentencias con IA generativa. Él está en la Comisión de Derecho Concursal, nosotros hacemos con la Comisión de Innovación de la Asociación de Magistrados. Y me parece, como opinión personal, ¿no? Obviamente de esto, para regular un fenómeno primero hay que entenderlo y también tienen que tener datos. Entonces, lo primero que yo empiezo a pensar en el compliance no es tanto en una regulación, sino en una regularización. Es decir, algo quizá más sectorial de lo que sí está permitido y lo que no está permitido. Entonces, trabajando un poquitito así por micro tareas de cuestiones, vas construyendo la capa de conocimiento de esto en el derecho. Entonces te va a ir dando cuenta qué podés y qué no para empezar a regularlo. Yo no tengo ninguna duda que esto tenés que regularlo, pero lo tenés que regular como oportunidad. Entonces, si vos lo regular esto como una oportunidad, te vas a dar cuenta que vas a poder trabajar de una forma más segura que si no decís nada. Porque si vos no decís nada, claramente no existe una política segura de que vos puedas utilizar herramientas que pueden ser riesgosas o no. Yo creo que el alcance que hay que darle tiene que ser muy de nicho, muy específico. Así se utiliza en el Colegio de Abogados de Tucumán para procesar los datos de los clientes, para hacer demandas, para hacer contestar. Bueno, Tucumán lo va a utilizar para esto, pues yo vi muchas acordadas ahora de los poderes judiciales que está muy bueno, que trabajan muchos principios sobre todo, pero te falta trabajar el cómo. ¿Cómo hago yo esa supervisión humana? ¿Cómo hago yo? Porque lógicos, son de principios, son de interpretación, pero hoy lo que nosotros necesitamos, entiendo yo, son más reglamentos de uso para decir, che, nosotros, por ejemplo, te cuento en la Facultad de Derecho de Tucumán, el año pasado ya hemos largado la primera guía de aprendizaje práctico del derecho con IA generativa. Bueno, penal puedes estudiar así, contrato puedes estudiar así, laboral de esta manera. Se equivoca mucho en las matemáticas, tenés cuidado con los cálculos indemnizatorios. Eso te genera la construcción de conocimiento. Che, no hagas que esto haga las planillas de cálculo porque se va a equivocar, salvo que utilices de esta forma. Y así podría decirte muchas más cosas, pero entiendo que al ser una herramienta tan amplia, tan potente, pero al mismo tiempo ser personas que piensan distinto, lo importante es saber cuál es tu punto mínimo viable como poder judicial para el uso de la herramienta. Che, IA generativa para investigar. Perfecto. Es lo mismo que googlear antes. Investiga con esto. Ya es un paso. Y un paso hace el camino. Entonces yo creo que sí hay que trabajarlo de esa forma. Perfecto. Bueno, no sé, Pal, si vos tenés alguna pregunta para Marco. La verdad que varias, pero bueno, tengo muchas dudas. Pero no, la verdad que más que claro, Marcos, aparte en la práctica, te lo lleva muy al llano y eso, la verdad que nosotros que por ahí no tenemos tanta experiencia o no conocemos esta herramienta o cómo funcionan, la verdad que está bueno darle herramienta a todos los abogados para que puedan, nada, capacitarse y nada. Y también estos ambientes para que consulten. Igual, asimismo, quedamos a disposición por cualquier tema que tengan dudas. Nos pueden escribir a nosotros por intermedio de la fundación o por la federación, por cualquier duda o contacto que quieran tener con Marcos. Y como dije al principio, nosotros queremos ser una usina de pensamiento y también que seamos una institución de consulta permanente sobre temas relacionados a la justicia, inteligencia artificial y todas las ramas del derecho que atraviesan. Todo esto lo hacemos porque queremos darle una respuesta a la sociedad y son herramientas que vamos a dejar nosotros para las próximas generaciones. Así que nada, de la fundación agradecerle
a todos los que participaron de esta actividad y bueno, a Marcos, y a Hugo, bueno, a Gabriela, a todos los que formaron parte de esta actividad. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier tema relacionado a la inteligencia artificial y cualquier tema del derecho. Perfecto. Bueno, agradecerte, Marco, nuevamente y bueno, le concedo la palabra a nuestra vicepresidenta para que cierre la jornada de la tarde de hoy. Gracias, Pal, también. Bueno, no queda mucho por agregar, decirte, Marco, que la verdad que estuvo muy interesante y que, como dijo hoy Machi, esto es el puntapié inicial, el principio. De a poco vamos a ir como también familiarizándonos con esto nuevo, digamos, que no podemos negar que tenemos que aprenderlo, a manejarlo, que ya está. Y si bien es cierto que por ahí los que tenemos más años dentro de la justicia, a veces nos resistimos, digamos, a los cambios, porque todo cambio requiere de más tiempo para aprender a trabajar de ese modo. Y la verdad que, como dijimos, la actividad de Tucumán fue extraordinaria, fue muy buena, muy, muy interesante. Fueron todas las participaciones, fueron realmente importantes. Y bueno, esta actividad así virtual, así que hacemos en estos ciclos cortos, digamos, de 1 hora, de 1 hora 10, que no más de ese tiempo, para que bueno, la gente se pueda conectar, disponer de ese tiempo y darle a este tema. Bueno, desde ya, muy agradecida a la Federación, muy agradecida también con la Fundación y bueno, y a seguir adelante con todos estos temas que realmente la gente, los colegas y todo te lo piden porque bueno, también es difícil a veces acceder a este tipo de encuentros que se presentan así en forma virtual, gratuita, a lo largo y a lo ancho del país y bueno, y con esta federación pujante que tenemos con nuestra presidenta, que es una peregrina, así que bueno, muy, muy, muy agradecidos a todos y que bueno, pasen buena el resto de la tarde y nos vemos en la próxima actividad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.